estamos. Ahí estamos bien. Bueno, ahora sí, damos comienzo acá. Grabamos también para cualquier cosa, después lo podemos subir. Listo. Les decía, bueno, bienvenidos a todos, a los que nos conocen y a los que no nos conocen. ¿eh? Eh, para los que nos conocen, ya, bueno, por supuesto, una alegría reencontrarnos. Los que no nos conocen, les contamos Koinonia, es una asociación que se dedica a la capacitación, también a la asistencia en temas de capacitación humana, de formación humana, especialmente el equipo de Koinonia Counseling, a la formación en sexualidad. Y en este mes, el mes de junio, que internacionalmente es reconocido como el mes del orgullo de la comunidad LGTB, del colectivo LGTB, nos parecía muy interesante poder contar con un amigo de la casa, un amigo de Koinonia, con Nicolás Buñot, que está aquí presente, que bueno, que pasó por nuestras aulas en el año 2020. Él es consultor psicológico y además hizo con nosotros la capacitación que es la consultoría en sexualidad en el primer año de pandemia, en la primera vez que fue virtual. ¿Ah? Y lo hemos convocado porque, bueno, además de nosotros, últimamente otros lo han convocado, porque ha aparecido un tema que en este momento, particularmente en Argentina, se vuelve relevante, ¿no? Y algunos me han preguntado, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de terapias de Perdón, conversión escucho muy sexual? bajito. Ah, ¿qué me dicen? Me voy a poner los anteojos porque no leí. ¿Qué me dicen? ¿Quién habló? Alguien me dijo algo, alguien dijo algo, pero no escuché. Sí, que te escucha muy bajo. Muy bajito, a ver, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. ¿Mm? Les decía que, bueno, lo hemos convocado a Nico, que fue convocado por muchas, a ver, ahora ya sé lo que tengo. Por una nota en el diario La Nación, la revista La Nación hace poco, también por una nota que quizás algunos han visto en la CNN, sobre el funcionamiento de, y entre comillas ponemos, ya desde entrada nosotros, terapias de conversión sexual. ¿Qué se refiere a las terapias de conversión sexual? Es lo que nos va a comentar Nicolás, la experiencia que él ha vivido en relación a estos dispositivos, ¿no? Que intentan regular, normalizar, corregir, pongo comillas, ¿no? ¿Eh? Las orientaciones sexuales o la identidad de género. ¿No? Hay todavía apoyado desde espacios, sea religiosos o sea científicos, ¿eh? La psicología, concretamente, en algunos puntos, no todos, ¿eh? Personas que consideran que esto debe ser corregido. Y debe ser corregido si es corregido porque es algo que está mal. Por eso partamos de ahí, ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, esos sistemas que parecían un poco lejanos, uno a veces se pregunta, ¿sigue existiendo esto? Y tenemos que tener presente que hay varios discursos actualmente que buscan instalar esta cuestión de la patologización, que es una enfermedad, la cuestión de la diversidad sexual, ¿eh? Que es, hay recomendación aparte de un documental muy bueno, Pride Away, de Netflix. En otros países esto es bastante más actual que en Argentina, pero vuelvo a insistir, en este momento está habiendo como ciertos discursos que buscan poner sobre el- la agenda, ¿eh? Incluso la agenda política, cuestionamientos en relación a las políticas de salud, en relación a la diversidad. ¿Eh? Se habla de patologías, dice llanamente, de volver atrás avances en los derechos que se han conquistado hace mucho tiempo. Por eso nos pareció importante. Y teniéndolo a Nicolás, que lo conocemos de primera mano, nos pareció muy lindo invitarte. Así que gracias, Nicolás, por aceptar esta invitación. En primer lugar, No, y si gracias a quieres vos ustedes. presentarte, decir algo que no haya dicho yo, me parece que está súper adecuado hacerlo ahora. No, bueno, creo que con tu presentación está más que bien. Está Sí. buenísimo. Bueno, esto va a ser un conversatorio, potente. Vamos a ir conversando, ¿no? Donde queremos, me parece lo interesante, conocer un testimonio en primera persona de lo que podríamos entender que es una terapia o un dispositivo dispuesto a corregir, ¿no? Entonces, y bueno, primero
contanos un poquito cómo arrancó tu historia respecto a esto, ¿no? Ok. Eh, Cuándo se dio las primeras situaciones y después qué momento estás viviendo ahora respecto a esto, que ya pasaron varios años, ¿no? O sea, ya ahora desde un punto superador, ¿qué estás viviendo ahora? Sería como los dos momentos, me parece súper interesantes, ¿no? Y te vamos haciendo preguntas y cualquier cosa, si alguien, pido los micrófonos silenciados, pero si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano virtual, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 obvio. La idea es esa, es que podamos charlar y si les surge alguna duda o algo, bueno, pregunten e intentamos verla. Bueno, nada, en mi caso, yo me crié en una familia cristiana evangélica, así que bueno, desde muy chiquito que me crié en esos valores y a medida que fui creciendo, gran parte, digamos, de lo que eran mis actividades, sobre todo los fines de semana, estaba relacionado a espacios, digamos, de iglesia, de fe y demás. Y bueno, sabrán que en líneas generales, ¿no? La mayoría de las religiones, por lo menos tradicionales en mi caso, no aceptan a la homosexualidad y en mi caso era como imposible en ese entonces la posibilidad ni siquiera de aceptarme como gay o de poder sí, hacerme cargo Nico, de esto. Nico, escúchame, no se te escucha por Instagram con los auriculares, porque todo el sonido va para la compu. No, yo creo que es porque lo tengo, creo que lo muteé. Lo que pasa es que si lo saco, a ver, ¿ves? Que Es- no me va a acoplar ahí. claro, ahí se acopla, pero si no, no se escucha. Si no, Pero te escucharon por Instagram, digamos. Por ahí bajarle el sonido a tu celular, pero no estar con los auriculares. ok, saco los auriculares, a ver. A ver ahí, probamos. Esto la tecnología medio que nos supera, ¿no? Por ahí Ah, le tendríamos que haber Ahí, preguntado a una IA generativa a ver cómo hacíamos ahí se escucha y por nos los podría dos haber dado lados. la respuesta. bueno, a ver, hablar nomás y vamos viendo cómo evoluciona esto. Y si no, vamos a tener que dejar el vivo. Y sí, sí, si no, no se puede, no se puede. Eso. No sé, Bueno, ahí le saqué. ¿Se no te escucha o interrumpo no? más. ¿Qué hace? Lo que diga. Sigue hablando. A ver ahora. A ver ahí. Ahí perfecto. ¿Va bien? No sé, me dirán ustedes. Bueno, Acerca el micrófono de los auriculares, porque es el que está tomando. No, está desconectado. Ya desconecté. Sí, Ahora pero lo que hay puedo una, acoplar es el micrófono de la notebook, digamos. sí, hay un bueno, delay. Me parece que vamos a seguir por el dejemos Zoom. seguir. Los que Sí, están seguimos en solo por el Zoom. Instagram, Ahí. estamos transmitiendo a través del Facebook de Koinonia, que es Koinonia Counseling. Y, y también, bueno, ahora les paso acá el link del Zoom si se quieren unir. Pero Sí, va a me ser parece mejor, me que parece. Porque si no- sí, es Ahí está. imposible. Bueno, ahora sí. Bueno, Bueno, ahora estamos de nuevo. Te escucho divino ahora. Mirá. ¿se escucha bien? No, sí, me parece medio lío. Bueno, estabas contando un poquito cómo comenzó toda esta historia, ¿no? Estaba contando Exacto, la parte donde vos te movías, conocías, ¿no? sí, claro, que básicamente, bueno, eso fue un poco, ¿no? Lo que me impulsó a mí, yo entre los 15 y los 18 años, más o menos ya ahí me empecé a dar cuenta que sentía, digamos, atracción hacia mismo sexo, y ahí es donde empieza un poco el problema, ¿no? Porque, bueno, como les decía, digamos, la presión que tenía un poco por esta creencia era que, bueno, ¿no? La homosexualidad
era inmoral, los homosexuales nos íbamos al infierno, éramos pervertidos, bueno, todas esas cosas lindas que se dicen sobre los homosexuales. Entonces, bueno, yo ahí es que empiezo un poco a tener este problema, decir, bueno, ¿qué es lo que hago? Porque en ese momento no podía como compatibilizar eso. Y bueno, justo ahí es que yo vino a la iglesia a hablar una persona que, más allá del curso, la presentación que hicieron, era también un psicólogo y se presentaba como ex-gay, como una persona que había salido, digamos, de la homosexualidad. Y a raíz de eso, es que yo un poco digo, bueno, che, nada, me voy a contactar a ver qué me tiene para contar y ver si yo también tengo esa misma suerte, digamos. Se puede, vos dijiste. Claro, fue como, bueno, qué sé yo, si Hay un funcionó, ex. Mm. hay un ex, claro. Bueno, así que nada, ahí o sea, me contacté con esta persona para empezar, digamos, decía, la terapia. Eh, Inicialmente arranqué con él de forma individual y al poquito menos de un mes de estar haciendo terapia me sugirió, me comentó que tenían como un grupo de personas que tenían más o menos entre 20 y 30 años. Yo en ese momento tenía 19, así que bueno, era más chico, pero que más o menos tenían edades similares y que lo mejor para afrontar este tipo de cosas era hacerlo acompañado por gente que esté como en la misma. Así que bueno, ahí además, digamos, de la terapia que hacía con él, me sumé a esta terapia grupal, digamos. Em, y bueno, o sea, Ok. ¿Y en qué como- consistía exactamente el trabajo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en ese espacio? ¿Había un espacio grupal que se juntaban? ¿Cómo? ¿Una sí, vez por semana? nos juntábamos, sí, entre una vez por semana o cada 15 días. Siempre se mandaban artículos de lectura que eran principalmente, digamos, con temática religiosa, pero también a veces eran artículos psicológicos, digamos, que todos ellos patologizaban la homosexualidad. Se intentaba trabajar mucho desde las heridas paternas, maternas en la infancia. eh, y demás, como intentando decir que, bueno, en mi caso, ¿no? O en general, se intentaban buscar las causas que para ellos habían como ocasionado la homosexualidad y en función a eso, bueno, qué medidas se podían como Claro, tomar para restaurar esa heterosexualidad que estaba latente en todos, digamos, ¿no? Y bueno, un poco ese era el discurso. Y bueno, y era así, o sea, nos mandaban los artículos, nosotros nos juntábamos, siempre al principio era como una parte más de compartir lo que nos había pasado en la semana, en general también si habíamos pecado o habíamos hecho algo que era en contra de lo que nosotros se nos decía que teníamos que hacer, había como una primera parte de como confesar ahí en el grupo y ajá. después sí iban más a Había temas de... habido, digamos, situaciones de, no sé, caídas, llamarlas, Claro, sí, al ideal de este grupo, digamos, ¿no? exacto, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, y después sí, bueno, se hacía como una lectura ahí de los textos que ya nos habían como anticipado y bueno, se charlaba sobre eso. Pero la temática era un poco de esa manera, digamos. La temática era un poco de esa manera, digamos. Ujú. Bien. O sea que básicamente, interesante esto de las heridas y el restaurar, me parece, ¿no? Acá el tándem este. ¿Por qué? Porque me parece que cuando uno plantea la cosmovisión o la antropología que está de base a esto, es que lo natural, la heterosexualidad es natural, ¿no? Mm, Entonces lo que no está ahí es porque, que me parece una patología, pero porque tuvo que haber alguna causa de esa patología, ¿no? Algo sí, tuvo que sí, haber sí. pasado. ¿Qué causas, esas heridas en qué se entendía como heridas que podían ser causantes de esta patología? Mira, en general, ponele en mi caso, bueno, me dijeron así, bien sencillito y rápido, porque Ah, el diagnóstico fue bastante rápido. De tener una relación paterna distante, que que era lo que yo había tenido, una pérdida prematura de mi mamá, que lo perdí cuando yo tenía 14 años,
Y además mi mamá tenía como una forma bastante sobreprotectora o bastante presente, con lo cual un poco fue esa, ¿no? Decir, bueno, ante esa secuencia, igual puto, básicamente. Igual Eh, llama mucho la atención, ¿no? Porque la figura paterna distante es la figura paterna por autonomacia, digamos. Ya no te lo voy a decir a vos, Rodolfo, pero el padre viene, según el psicoanálisis, el padre viene de la ausencia. Con lo cual todos debiéramos ser gays, si tomamos esa concepción, ¿no? Y no tiene nada que ver, digamos, evidentemente no somos todos gays y no somos todos heterosexuales, pero ya de la base, hay una falacia absoluta en esa construcción. Primero porque no es una patología y segundo porque lo que proponen como causalidad, como causa es prácticamente inherente a la cultura. Claro. El psicoanálisis ha aportado bastante, esto en el sentido de que Ujú. en algún momento, que el psicoanálisis muchas veces trató de investigar esto de la causa, ¿no? ¿No? Eh, tenía mucho que ver con la falta de la interdicción paterna, digamos. ¿Qué significa? Bueno, acotar un poco esa sobreprotección de la madre, esa madre devoradora, ¿no? Que de por sí una madre sería devoradora de por sí si no hay alguien que la frena, ¿no? Ay, me dicen que a mí se me sigue escuchando bajo, parece. Si no hay alguien que la frena, ¿no? Y bueno, ahí hace como un conjunto, un tándem, ¿no? Decía, ah, bueno, tenés un padre un poquito distante, bueno, perdiste a tu madre, pero que tu madre te quedó el recuerdo de sobreprotectora, bueno, dijeron explosión. ¿M? Acá dice Patricia, más que una explicación de causa, parece un prejuicio basado en mitos de hace 100 años. Sí, muchas veces usan mitos de hace más de 100 años, ¿no? En esto, ¿está? Pero muchas veces también, no sé, Nico, si también estaba esta experiencia en tu grupo, y a veces se escucha, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasó? ¿Tuviste algún abuso sexual de ah, chico? ¿No? sí, sí, iba a ir a ¿No? ese punto. Iba a ir a ese punto. Claro, eso también, de hecho, se indagó mucho en ese punto, en mi caso y en general en los distintos integrantes del grupo. Había algunos casos, pero eran los mínimos, digamos, en general no era como una regla, o sea, eran los menos los casos que habían pasado por alguna situación de abuso, pero sí me llamó la atención porque en algún punto era como que casi que, en un momento casi me fabrico el abuso, porque era como que había tanto digamos, indagación en distintas como cuestiones, más que hacían referencia en general a etapas de donde yo era muy chico, donde había cosas que ni siquiera, viste, como que las recordaba tanto, pero era como que era o parecía que si se encontraba algo de esto era como también una pata más para, digamos, justificar la homosexualidad y también para trabajarla. Pero bueno, nada, después de dar vueltas y de casi fabricarlo, no, en mi caso no hubo ningún abuso, así que... Ujú. No, y eso es otra falacia también tremenda, por los dos lados, ¿no? Por las dos vías. Primero porque está demostrado estadísticamente, lamentablemente el abuso sexual infantil es es muy frecuente hacia las mujeres, y la inmensa mayoría de esas mujeres o de esas niñas que fueron abusadas no son lesbianas. Entonces es falaz por eso. Y por el otro lado, hay una cuestión que está comprobada que existen cuando alguien te dice, no, vos debiste haber sido abusado o te lo imponen de esa forma, hay fabricación de recuerdos, ¿no? O una reinterpretación. Cada vez que uno trae a la memoria un recuerdo, lo reactiva y le agrega cosas y le saca cosas. La memoria no es una máquina filmadora, No este, es o un un- pendrive. no es un pendrive, sino que uno le va agregando cosas y en realidad en vez de ayudarte a- no tenés que curar nada primero, ¿no? Partamos de esa base, pero encima como que te hacen creer que tuviste un abuso o te ponen bajo la lupa el amor de tus padres o de tu madre o de tu tío, tu abuelo, lo que fuera, y realmente es algo muy, muy dañino, ¿no? Falaz y dañino. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, en relación a eso,
como te digo, en mi caso indagaron mucho y casi que lo logran. Otra cosa que era muy habitual dentro de los grupos era que había como retiros de sanidad interior o tenían nombres de este estilo. Solían ser 1 o 2 por año y en esos retiros que eran generalmente algún fin de semana largo, que ya de por sí, imagínense que si había como mucho chipeo, digamos, en esos retiros era como que todo se llevaba, pero al máximo, o sea, eran a veces 3 días de estar todo el tiempo como escuchando un poco las mismas cosas en distintas plenarias y demás, que nada, siempre había como un momento como de que en las iglesias son como de consagración, en donde las personas pasan al frente y rezan por uno, oran por uno, en donde entras como una especie de trance, porque es como que tenés la música, tenés todo ahí el ambiente preparado, que literal que yo como te digo, por poco y construyo algún abuso, alguna situación al punto que te llegan, ¿viste? Después en mi caso, bueno, fue como que no, depurar y decir, no, está bien, esto no. Pero había como mucha eh, presión en ese sentido, ¿no? Como si fuera un punto bueno, que a ellos les sirviera encontrar o tener. Técnicamente, ahora tiene un nombre eso, esa técnica, es una indefensión aprendida, en el fondo, ¿no? Yo puedo Ok. hacerle pensar a la persona que tiene el problema si logro con un conjunto bastante amplio de estímulos que lo rodean en contra de su percepción, que él piense que está percibiendo mal y empezar a construir la percepción nueva, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Eso se utiliza bastante, bueno, en temas de violencia incluso, ¿no? Bueno, vos siempre sos la que te equivocabas, ¿no? Mm. Y que uno termina creyéndoselo, que me parece interesante a veces. Uno dice, ¿por qué uno hizo esto? ¿Por qué? No, bueno, porque uno está no como individuo aislado, sino dentro de un sistema que puede estar favoreciendo que mis propias percepciones sean inseguras, incluso las percepciones sobre mi propia historia, ¿no? Lo cual me parece que lo que muestra eso es la fuerza que tiene cuando en un espacio asimétrico, porque acá me parece que no tenemos que olvidar esto, ¿no? Un espacio, un dispositivo que es asimétrico, sea por el psicólogo, sea porque estamos en consagraciones frente a Dios Padre, Sí, que lo ahí hablaba también. La, ausente, auto- la autoridad pastoral o la autoridad divina también, ¿no? Es como que, bueno, es bien ¿no? asimétrico. Mucha simetría para, sobre todo alguien joven, ¿no? No se pregunta, ¿no será yo que está equivocado? ¿No? ¿Y no será que en realidad estoy viendo? Me parece que esto de dudar de la propia memoria muestra la fuerza que tiene la manipulación en el fondo, ¿no? De un Sí, sí, sí. dispositivo asimétrico. ¿Mm? Interesante. Eh, Te iba a hacer una pregunta. Ah, bueno, ¿y qué recordás vos como impacto en tu subjetividad, Nico? ¿Qué cosas, qué te pasaba en ese momento? Ya dijiste algunas cosas. ¿O qué sentís que pasaba cuando vos estabas en estos espacios? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías con ilusión, sin ilusión? ¿Te sentías culpabilizado? ¿Cómo sería? Mira, ¿Cómo lo- al principio, bien, al principio sí sentía un poco de ilusión en el sentido de que para el Nico de ese entonces esto podía llegar a ser una solución, porque de verdad era completamente incompatible y bueno, era como la posibilidad de encajar y si encajaba iba a ser aceptado y además yo siempre estuve muy metido, o sea, más allá, digamos, de- de- de las cuestiones, digamos, personales, yo estuve muy metido en las actividades, tocaba el piano en la iglesia, estaba en la actividad adolescente, o sea, desde joven estaba muy metido en las actividades de la iglesia, con lo cual, sí, para mí en ese entonces se me solucionaba este problemita, todo iba a fluir de vuelta, o sea, porque yo como que tenía un poco mi lugar ya armado y obviamente mi lugar estaba condicionado a ser heterosexual, ¿no? No, Con lo cual al principio sí hubo una expectativa. Pero bueno, el primer retiro, ponele, ok, tuvo un poco esa de qué puede pasar. Siempre había cosas medias contradictorias, ¿no? O sea, yo desde el principio que empecé como a notar. Pero, claro,
en cuanto volví del retiro, pasó la primera semana y me di cuenta que nada cambiaba y que todo volvía a la normalidad. Ya un poco me di cuenta que esto era simplemente nada, te dura lo que dura la carguita esa que te hicieron un fin de semana y después tu realidad no se modifica en nada y digamos todo seguía un poco igual. Y ahí es peor porque empezaba a entrar como en ese círculo de medio vicioso de intento algo, me doy cuenta que no puedo, para ellos terminaba pecando y tenía que confesar y eso me daba culpa y entraba como en ese círculo de decir, bueno, de esto no salgo más, porque en mis mejores momentos, mis mejores barra peores, ¿no? Momentos, ponele, podía llegar a decir, bueno, no sé, 6, 8 meses de nada, digamos, de no consumir pornografía o no masturbarme con ideas gay, ni de tener contacto con otros hombres. Ponele que como una cosa así a todo lo que da y después siempre era hacer algo y entrar en este círculo de culpa y nada, eso era muy difícil, porque de verdad como yo no le veía vuelta. Y a medida que iba pasando el tiempo, los años, los retiros y los, digamos, distintos eh, juntadas con el grupo y la terapia y todo, veía que nada, como que o sea, no se modificaba la orientación sexual. Podía reprimir, podía como encontrar algunos, digamos, eso, momentos de mayor represión en donde hasta podía disminuir bastante, anestesiar bastante, te diría que hasta el deseo. Nunca llegué a eliminar, digamos, pero bueno, como que todo estuviera bastante como anestesiado, de manera tal que podía por ahí ver a un chico que está muy bien y como que fingir que no me pasaba nada, pero no mucho más. Ujú. Eh, no mucho más. Se Pensando, establecían así como técnicas. eh, pregunta Griselda cuánto tiempo duró tu retiro, ¿no? mira, Me en realidad parece había proceso, sería bueno aclarar eso, cuánto duró. había como el proceso se estipulaba en literal, como un tratamiento de 2 años, y si cumplías con el tratamiento tenías el alta. O sea, de hecho me acuerdo de mi alta, tuve 2 altas porque repetí, porque fui muy mal alumno. O sea Ah, que fuiste hice 2 veces. repitente. Claro, repetí porque, porque evidentemente no cumplí con los estándares que tenía que cumplir, pero eran 2 años y después de esos 2 años, si todo estaba bien, te daban el alta. Los retiros en particular, los retiros que eran estos como, digamos, si fueran fines de semana de intensivo, solían durar generalmente 3 días, era un fin de semana largo, 3, 4 días máximo. Bueno, si había algún fin de semana más largo, pero en general era eso. Y nada, bueno, yo como ahí recién les spoileé, hice mis primeros 2 años y lograba por momentos algunos resultados, pero nada, terminaba el tiempo y después volvía un poco a la misma, entonces me sugirieron que me faltaba como seguir trabajando en aspectos que no había trabajado lo suficiente, que me faltaba y bueno, volví a hacer ya otros 2 años más. Y nada, en los grupos había cosas bastante complicadas. En lo particular, en mi caso, yo creo que la saqué dentro de todo bastante barata, en el sentido, la presión era más que nada espiritual, con los textos bíblicos y toda esa línea, y cognitiva de, bueno, me daban determinada bibliografía y pasitos a seguir, cosas que en teoría me iban a ayudar a heterosexualizarme, ponele. Y Pero, sí. Nico, te hago una Intelectuales, pregunta. ¿Y te decían o te sugerían o te hacían salir con chicas, digamos, así, te imponían alguna cuestión más comportamental? Sí, que eso un poco era algo que yo ya discutía, digamos, porque, a ver, en mi caso, o sea, dentro de lo que creía mi propia comunidad de fe, la pornografía era pecado, masturbarse era pecado, tener relaciones antes del matrimonio era pecado, pero en mi caso, todo eso se habilitó con mujeres porque como que la causa era mayor el hecho de decir, bueno, podemos hacer una excepción con tal de que, de hecho me han dicho, no va a ser que cuando estés con una mujer te va a gustar. Y era como, pero pará, pero si esto no se podía, o ahora sí se puede. Así en todo. De hecho, me impulsaban a ver pornografía o masturbarme con temática heterosexual, digamos. ujú, Y a lo que voy, que iba a decir que en mi caso yo nunca quise entrar en esto porque me pareció que no era un límite para mí, pero sí tuve compañeros en los que les daban determinadas drogas que provocaban náuseas o vómitos y que le hacían asignar, bueno, si llegás a pecar, tomás esto para asociar, digamos, esta repulsión o este coso al deseo. Me, Y gente me de mi hace, grupo.
Me hace acordar a la naranja mecánica, ¿no? ¿Viste cuando en la escena del final lo hacen ver escenas de violencia, como para crearle una versión, ¿no? Eh, Exacto. una especie de condicionamiento operante, Y claro, este, muy, muy bruto, digamos. Pero aparte, lo fundamental es que no hay nada que curar, ¿no? Porque si esto lo discutíamos con Nico ayer, creo que fue que charlábamos, ¿no? Sí, Em, a veces en nombres de la fe se hacen cosas horribles y, y aún mismo dentro del cristianismo, si uno lee con atención las escrituras y las contextualiza y las pone, digamos, hace lo que se llama exégesis, va a encontrar que no hay una demonización de la homosexualidad como muchas veces desde las iglesias cristianas y católicas también lo quieren mostrar. Y eso que son escritos, que son seleccionados, ¿no? Todos sabemos, o si no lo saben, digamos, no es que vino Dios y entregó el escrito al hombre, sino que fueron hombres, varones, heterosexuales, privilegiados, digamos, porque tenían la posibilidad de escribir, quienes escribieron estos escritos diciendo que fueron inspirados por Dios y de esos escritos hizo una selección. Fíjense toda la capa de selección que hay para que algún escrito figure dentro de, en este caso, la Biblia, y que cuántos privilegios están metidos, ¿no? Y cuánta, eh, realmente cuánto prejuicio puede estar metido en, digamos, en cada uno de esos escritos. Pero aún así, con todas esas, esos peros y esa contextualización de lo que es la Biblia, uno, yo siempre traigo a colación el hombre del cántaro, ¿no? Que es lo que ayer discutíamos. Eh, el hombre del cántaro es quien prepara la última cena, o sea, es una persona importante, ¿no? Imagínense que Jesús no iba a darle esa misión a alguien insignificante, a alguien que la pudiera, entre comillas, mandarse una macana y demás, y se la dio a un hombre del cántaro, que el hombre del cántaro es lo que hoy con nosotros nos representaríamos como o una persona gay o una mujer trans, porque en esa época quienes buscaban el agua eran las mujeres, no los hombres, ¿no? Entonces, aún indagando, si uno escarba un poco, no hay nada que curar. Y mm. eso está recomprobado, ¿no? Vos, digamos, que eso en ningún momento lo pudiste hablar con tu comunidad, me imagino. Dentro de mi comunidad no, porque como les comentaba, digamos, tenían esta visión sobre la homosexualidad, más allá que le podía, digamos, nada, como está este caso, nada, había cosas para charlar, y yo, inclusive, dentro de lo que era en aquel momento, era de estudiar, había estudiado algunas cosas de teología. Obviamente que la mayoría de las cosas de teología que llegaba era de teología que tenía un poco la misma línea de mi iglesia, con lo cual tampoco era tan, me ayudaba tanto, pero había ya algunas cosas que me empezaban a mí a hacer ruido, ¿no? Y hay muchos más ejemplos, ¿no? La amistad entre David y Jonatán, el centurión, el esclavo y el centurión, bueno, ejemplos sobre cuestiones para poder escarbar había, pero como todo, ¿no? Depende del lente que le pongas adelante y de cuánto también quieras eh, estar dispuesto a modificar algo. En su momento yo no lo logré como de descular y tuvo que pasar, bueno, bastantes años más en el medio, un poco proceso personal. Y después sí, bueno, tuve la suerte de conocer a gente que, una gran amiga y sí, casi como una madre postiza, feminista, teóloga, y un capellán que, bueno, ya no lo tenemos entre nosotros, que falleció el año pasado, que fueron las primeras personas que me empezaron como a apadrinar en, che, mirá que la fe y la homosexualidad pueden ir de la mano, de hecho hay
un montón de, un montón de denominaciones que no es ningún tipo de problemas y para mí fue como... Porque Claro, bueno, claro. literal que yo venía como hace 5 años intentando hacer que un círculo entre en un cuadrado y de pronto me dicen, no, no, para que de pronto no hay nada que encastrar acá. Pero Es bueno, interesante lo que decís porque a veces también se pone todo en un solo paquete y pareciera que nos decimos las iglesias, que las religiones hacen esto, los psicólogos hacen, los psicoanalistas y en realidad en todo existe, obviamente, sí, la posibilidad de sí. encontrar la grieta y ver que no todo es igual, pero el problema es cuando uno está dentro de un espacio como ese, ¿no? Donde, bueno, cayó ahí, estaba ahí porque me tocó, porque conocí a este tipo, porque tenía miedo de lo que pasaría con mi futuro, lo que sea, y que yo en un espacio como este, ¿no? Que puede ser religioso o no, ¿no? Hay terapias de conversión que no son religiosas, solamente psicológicas. En otros países se ve un poquito más que acá. Igual ahora vamos a mencionar un poquito de acá. Te quería preguntar, en relación a tu familia, ¿cómo se veía esto? ¿Vos cómo hablabas este tema con tu familia en ese momento? ¿Tu familia eh, sabía que vos eras gay, lo habías blanqueado? ¿Cómo ibas a, no sé, a un campamento de jóvenes de la iglesia? ¿Cómo era? No, o sea, mi familia no supo nada hasta que yo casi hice un año más o menos de terapia individual y grupal. Hasta ahí que, bueno, justo, nada, o sea, arranqué terapia, digamos, diciendo simplemente que iba a empezar terapia. Tenía el tema del duelo de mi mamá, o sea que un poco le dije, no, bueno, voy a resolver, a trabajar eso. Y ya, y un poco lo llevé por ese lado. Y ahí arranqué. Y después sí me pasó que, nada, para el primer retiro que me iba a ir y todo, si bien yo era mucho ir a campamentos y actividades, con lo cual no era una práctica, una actividad que llamara la atención, eh, como era media descolocada y no tenía un poco que ver con las iglesias, digamos, o sí, de las que estaban acostumbrados, sí, ahí como que aproveché, bueno, y un poco les conté y les dije, bueno, que en ese momento sí que me gustaban los chicos, pero que estaba en esa instancia, que había arrancado terapia, que había empezado un grupo, porque tará, y bueno, nada, mientras que yo estuve como en ese proceso de intentar cambiar, todo estaba más o menos bien, porque bueno, seguía dentro de los parámetros, es más, te diría que Estabas hasta, ocupando de corregir. claro, eh, para mi familia más cercana, bueno, nada, mi papá como que fue no fue como demasiado relevante, no tenía mucha relación, tampoco fue como mucho. Mis hermanos le sorprendió, pero dentro de todo bastante bien, eran también chicos, así que bueno, como que ahí acompañaron. Pero bueno, dentro de la iglesia sí, hasta te diría que un poco me convertí como en una especie de potencial héroe, porque era como que, uy, mira este pibe que como que es capaz de intentar subordinar mi propio deseo, porque estaba claro que era mi deseo, por lo que ellos entendían como era la voluntad de Dios, lo que la Biblia decía, ¿no? Y me empecé como un poco a ver de esa forma, y eso también es muy malo, porque empezás a entrar como también y este grupo tenía mucho esta forma de accionar, que a medida que la gente iba como avanzando, medio como que te reclutaban, como que empezabas a colaborar en grupos de personas más chicas. Ah, Ponele, yo era el más chico de ese año, pero el año siguiente y años subsiguientes empezaron grupos que tenían chicos menores de edad y qué sé yo, entonces usaban como a la gente más grande como para en algún punto contar su experiencia a los que eran más chicos o que estaban empezando el proceso. Y eso también me parecía muy malo porque era como que en algún punto entrabas en esa red de, bueno, ok, yo estoy un poco mejor y ahora ayuda a otros, pero eso era como que cada vez reforzaba más todo ese ciclo. reforzaba, claro, tu propia sujeción a este proceso. No, porque bueno, si ahora soy modelo de otros, qué bueno, ¿no? Qué Sí. bien. Hay Bueno, un par de hay otra. preguntas en el chat, hay un par de comentarios en el chat. Uno sobre la ESI, que hay un par de profes que están planteando que tienen dificultades para implementar los contenidos de orientación sexual e identidad de género, de respeto, digamos que es uno de los ejes de la ESI, el respeto a la diversidad.
en instituciones católicas. Lamentablemente esto es una realidad, sucede, pero la ley está y debiera ser cumplida, ¿no? Es una posición difícil la que tienen, porque si bien está la ley, también uno está en un trabajo en relación de dependencia y a veces es difícil la autonomía que uno pueda tener para desarrollar, ¿no? Estos, estos objetivos. Pero lo que uno puede plantear es que también es el derecho del niño, ¿no? Uno, desde el derecho del niño a recibir ESI, eh, lo puede plantear desde ese lado, no se me ocurre otra forma, ¿no? Sandra, por otro lado, preguntaba acerca de psicólogos que incluyen estas prácticas. Estas prácticas son prácticas antiéticas, y se pueden denunciar, ¿sí? Eh, Y no no, solamente no hay una legislación explícita acerca de las terapias de conversión en la Argentina, pero está implícita en la ley de identidad de género, está implícita porque, digamos, hay distintas legislaciones que dicen que no se puede discriminar a nadie en función de su orientación sexual o su identidad de género. Explícitamente no hay una ley que diga, bueno, se castiga con tanto tiempo, digamos, de inhabilitación o de tanta pena de lo que fuera de prisión o no prisión, en el Código Penal, digamos, ¿no? eh, Marinés, vos habías levantado la mano. Hola, ¿qué tal? No, escuchando a Nicolás, y todas las veces que dijiste cómo habías tenido que retener el deseo, ¿no? Y anestesiar el deseo, como muy fuerte, me preguntaba cómo habías podido lidiar con la angustia de anestesiar el deseo y muchos años, porque, digamos, fueron por lo menos 4 años de este tratamiento, pero me imagino que quizás se sumaron algunos más, ¿no? ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Cómo vida cotidiana? Porque por otro lado seguías viviendo, ¿no? ¿Cómo lograbas encajar toda esa situación? Yo te escucho y me imagino el nivel de angustia, pero por el otro lado digo, bueno, a ver, ¿cómo lidiabas con ese dolor, ¿no? Porque Sí, era difícil. Y creo que lo más difícil era que nada, que a mí me faltaban redes, no tenía como forma de apoyarme en prácticamente nada, porque como te digo, la mayoría, como todos mis entornos, incluso la escuela donde hice, digamos, primario y secundario también era evangélica. Entonces era como que todos mis vínculos cercanos o con los cuales yo podía llegar a abrirme o a compartir alguna de estas cosas, no. Y bueno, nada, yo en ese momento creo que una cosa que me ayudó mucho, además de un poco mi propia fe, pese a que estaba un poco ensuciada, había una búsqueda, y la sigo teniendo al día de hoy, real de mi espiritualidad. Bueno, la música. Yo cuando lo hablaba el otro día con un par de personas, que cuando no podía decir las cosas yo tenía mi piano y mi piano era como mi compañero. Me agarraba con el piano, me ponía bien ahí a llorar, a gritar, todo lo que no podía compartir con la gente, un poco lo canalizaba con la música, que me ayudó mucho en ese momento. Y después lentamente empecé a tener como las primeras personas a las cuales, que eran amigos, a las cuales yo ya les decía, mira, yo estoy en esto, pero ya me parece que esto no va a funcionar y que dentro de todo, o sea, como que bueno, pese a que obviamente me decían que no estaban de acuerdo porque o sea, ellos creían lo mismo, al menos me escuchaban y me acompañaban como podían, que para ese entonces ya era bastante. Eh, pero bueno, un poco eso. bien, y luego encontraste a alguien desde la religión, ¿no? Vos nombraste a un capellán que Sí, sí, fue después, como, porque para vos la fe sigue siendo algo importante, ¿no? No, sí, súper, súper, que sí, sí, sí. también eso juega de una manera diferente, ¿no? Que hay enojarse con la religión. Para vos no tenías por qué excluirte. Me Exacto. parece muy interesante desde ese lugar. Sí, o sea, después, bueno, esto que vos te contesto también lo que preguntas antes. Fueron estos 4 años, después de esos 4 años hice un año más en el cual ya obviamente que no pude hacer otra vez grupo porque ya era como que no tenía ningún sentido, pero como que me dijeron, bueno, quédate vinculado a las actividades, como cerca, y estuve un año más ahí viendo.
Y ahí pasaron varias cosas. Conocí a estas dos personas que fueron, literal, fueron como, me pusieron oxígeno a ellos. Directamente fue como mucho bien, porque enseguida casi como que me resolvieron un 80% del problema, porque para mí era muy importante mi propia visión de la fe en todo esto. Entonces cuando compatibilicé la fe con este tema, ya fue como, bueno, no solo encontré apoyo porque me apoyaron y porque sabía que podía contar con ellos, en la primera parte en donde yo un poco empiezo como a irme de estos espacios y a hacer algunas publicaciones, mis primeras publicaciones un poco inclusivas y demás, recibí algunos comentarios de, de odio o mala onda, y ellos siempre salían ahí a un poco a poner la cara y a defenderme incluso por redes. Lo podrán chequear porque debe haber alguna publicación por ahí. Y bueno, eso sí, fue como obviamente muy bueno y me permitió, por un lado, medio obligado porque como que perdí prácticamente el 90% de mis vínculos, pero bueno, pude empezar a generar vínculos nuevos. Y eso fue muy sanante para mí porque ya, digamos, en ese momento estaba estudiando, en el trabajo tenía también algunos espacios en donde ya podía como directamente presentarme como el nuevo Nico, ¿no? Soy este, me pasa esto, y ya sin ningún problema, o sea, con algunos problemas todavía, pero ya mucho más tranquilo. Ujú. Sí, son vínculos, Eh, digamos, para... Ya le doy la palabra a Fer, pero retomo el tema. Uno pierde esos vínculos que en realidad son vínculos que no sirven, no suman, ¿no? Los vínculos te tienen que hacer, tienen que sumar. Cualquier vínculo, digamos, sea de amistad, de pareja, lo que fuera, es un vínculo de crecimiento, porque si no, esos simplemente eran vínculos para vos tener un grupo de pertenencia a costa de tu subjetividad, lo cual es absolutamente alienante. Bueno, Fer, vos tenés levantada la mano, me imagino que querés comentar algo acerca de la ley, del proyecto de ley de Esteban. Fer, Buenas, ¿cómo están? Gracias, antes que nada. sí. Sí, en realidad va a ser un comentario más genérico. Ah, bueno. No solamente vamos con el proyecto de lado en lado, No, 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 lógico, pero como pero sí. sé que están trabajando en Si me eso. invitas a eso, ahora lo menciono. No, primero quería agradecer a Nico que qué importante que es escuchar a las víctimas en primera persona, a los sobrevivientes en primera Ujú. persona. Yo siempre digo que no tenemos muchos sobrevivientes de las terapias de conversión, porque las terapias de conversión destruyen el autoestima de las personas y quienes no tienen la fuerza de Nico, o de Gastón Oneto, o de tantos otros que pasaron por esas terapias de conversión, entre comillas, porque Sí, sí, son por supuesto. tratamientos de tortura. Muchos se han quitado la vida y no están para contarlo. Entonces, qué importante, gracias Nico por tu testimonio y por la fuerza con la que luchás para cambiar esta realidad, que es una violencia más a la que estamos empujadas las personas de la diversidad, porque a nosotros nos pasa que desde que reconocemos nuestra identidad o nuestra orientación sexual, empezamos a vivir violencias en lo cotidiano. Pero bueno, en base a una de las preguntas que surgió recién de dónde se pueden denunciar estas cuestiones, eh, está bueno nombrar que en la ley de salud mental, en el artículo claro. 3 está Ujú. prohibida diagnosticar en base a la orientación sexual. No menciona las identidades de género porque la ley de salud mental se aprobó antes de la ley de identidad de género, 2 años antes. Pero eso existe. Obviamente, cuando uno debería hacer la denuncia formal, que la tiene que hacer en un colegio de psicólogos, la mayoría de los psicólogos se excusan diciendo que no diagnosticaron en base a la orientación sexual, sino a preexistencias, a la depresión, a la angustia y demás, que no son generadas por la orientación sexual, son generadas por las violencias asociadas a la orientación Claro. sexual y a la discriminación. Pero por eso, bueno, ahora sí, mencionar de que se está trabajando un proyecto de ley desde el despacho de Esteban Paulón, que se está trabajando no de forma aislada, se está trabajando con las víctimas, con los sobrevivientes, con quienes tenemos recorrido y que hemos pasado por esas situaciones horribles, para tratar de prohibir y que se erradiquen las terapias de conversión, pero también con mucho cuidado porque también sabemos que quienes promueven esas terapias
de conversión, siempre, no hago el gesto cada vez que lo menciono, pero denlo Todos por lo hecho. suponemos. Siempre Eh, deberían ir con comillas. Siempre debería ir con las comillas, pero denlo por hecho. Sabiendo que también quienes promueven eso y quienes hablan de ideología de género, como si nosotros quisiéramos imponerles un género o una orientación sexual cuando es al revés, también hablan de que los tratamientos hormonales a las infancias y demás son terapias de conversión, cuando en realidad son acompañamientos de la autopercepción de las infancias. Entonces, nombrar eso nada más, de que se está trabajando y que aún así ninguna de estas cuestiones que se está trabajando van a lograr reparar el daño que se hizo en personas como Nico o como tantos otros. Así que gracias, Nico, eso. No, y sobre todo, muchas veces estas terapias, en realidad el nombre técnico son ECOSIEG, que es el acrónimo de esfuerzos de conversión o de curación de orientación de género, de orientación sexual e identidad de género. Ese es el nombre que le da la ONU y que están, como bien dijo Fer, eh, catalogadas y no solo catalogadas, sino que son descriptas como métodos de tortura ya hace ya más de 10 años por la ONU y la Organización Mundial de la Salud, porque lo que hacen es eh, producir daños a la subjetividad tratando de cambiar algo que es una condición. Es como, y caen en absurdos como decir, ay, Dios quiere, en el caso tuyo, digamos, que venís de un área, digamos, religiosa, Dios quiere al homosexual, pero no quiere a la homosexualidad. Es como que a mí me dijeran que yo que mido 1,83 m, Dios quiere a la alta, pero no quiere a la altura y me tengo que cortar las piernas. No sé, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Me entendés? Lo llevo a un extremo así un poco absurdo porque en realidad es absurdo, ¿no? Eh, pero no todos, como bien dijo Fer, no todos logran salir de esos lugares tan oscuros, ¿no? Y la verdad que tenés una fortaleza muy grande para poder haber atravesado todo esto. Y tal vez la ironía de todo esto es que tu fe, bien entendida, por ahí te ayudó. O Sí, sea, sí, tu sin fe, dudas. Sí. bien entendida, no la espiritualidad, no la religión. Ujú. Este, entonces, hay algo que a mí me parece sumamente injusto que a las personas LGTB de la diversidad en algunos ámbitos, que no en todos, ¿no? Como vos ya pudiste descubrir, pero en algunos ámbitos se nos fuerce a elegir entre ser nosotros mismos o tener un costado espiritual, ¿no? ¿Por qué debiera ser así? Y entonces me parece que es una exploración muy linda porque en realidad ninguna espiritualidad va a anular al ser, una espiritualidad bien entendida, sino lo que quiere es el desarrollo del ser, ¿no? Eh, y estas terapias, entre comillas, lo que buscan es anularte, anular tu propia subjetividad, ¿no? En pos de entrar en algo que ellos interpretan como un mandato divino, pero que no lo es. Ujú. Así que gracias por tu testimonio y gracias por tu fortaleza, ¿no? Eh, para, para atravesar todo esto, para poderlo contar en primera persona, para, digamos, digamos, hay un valor enorme en ser auténtico, pero uno sabe también que a veces deja muchas cosas y tiene que atravesar muchas cosas y muchos duelos en esa búsqueda de la autenticidad, ¿no? Pero que solamente siendo auténtico, fiel a sí mismo, uno puede ser feliz. Yo quería rescatar, bueno, alguna de las cosas que decía Per Albornoz, ¿no? Digamos, esto de cómo a veces se busca mezclar y entorpecer lo que es el acompañamiento de la subjetividad como si eso fuera una normalización. Una cosa es acompañar la subjetividad de las personas, por ejemplo, la autopercepción, ¿no? De alguien que se percibe de un género diferente al asignado al nacer,
¿no? Y ahí estás diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos estás percibiendo? ¿No? De poner por delante justamente la subjetividad a que lo exactamente inverso que lo que inverso que está contando Nicolás. Que la idea es, no importa lo que vos sentís, no importa cuál es tu deseo, no importa que vos te amoldes y anules la subjetividad. Y esa es una orientación para cualquier proceso terapéutico, ¿no? Y que de hecho, además, también me pareció bueno que destaque que, aunque parece que hay mucho vacío legal y que haría falta complementarlo, la ley de salud mental que rige nuestra práctica, todos los que estamos en la salud mental, psiquiatras, psicólogos, explícitamente dice que no se puede hacer diagnóstico de la elección sexual, ¿no? Es muy explícito. Alguien preguntó, y me gustaría también retomarlo acá un poco con Nico, ¿cuál fue tu clic? ¿No? Bueno, vos mencionaste estas personas, ¿no? Pero creo que en un momento vos dijiste por algo, y porque en otro momento sí te escuché, ¿y qué te está significando hoy día? Porque esto estamos hablando de cuántos años atrás de estos procesos, estamos hablando Y de 10, un poquito más. hoy. ¿Cómo 10. estás vos hoy con el tema y con esta movida que se te está dando, que apareció un poco, eh, bueno, de hablar de este tema, porque te han convocado a hablar de este tema y ya no solamente saliste en dos medios importantes, te están invitando a otros medios. ¿Qué te está pasando a vos con esta reelaboración que se hace cuando pasa algo de este tipo, ¿no? Ok. Bueno, primero, el clic fueron dos cosas. Por un lado, que yo llegó un momento en el que me di cuenta, como bastante claro, que yo podía llegar a controlar, digamos, lo que, mi accionar, es decir, lo que yo hiciera, pero no el deseo. O sea, era imposible, yo podía, digamos, reprimir, no sé, lo que yo hiciera, pero no lo que yo sintiera. Y inclusive para mi iglesia ya el pecado se concibe en el pensamiento, o sea, Claro, decías la mujer ajena, pecás. Entonces ya era como, mira, si voy a pecar, porque ya puedo llegar a controlar lo que hago, pero si ya peco cuando pienso, siento, listo, o sea, hay algo que no es imposible. Directamente me voy al budismo, no sé, me cambio, no sé, o al Islam, tengo que ir a otro lado porque no tengo forma de entrar. claro, Sin menospreciar ninguna religión, no te digo cambiar de religión porque sentía que no, claro. y después el hecho de que en una de mis charlas, digamos, ya por el final, digamos, de mi grupo, de los grupos, que yo me juntaba y como un poco reclamaba, diciendo, che, ¿qué es lo que está pasando? Que me dijeron esto y esto no ocurre. Fue como que otra vez me responsabilizaron a mí y yo dije, no, para, hasta acá llegó mi amor. O sea, yo literal hice un esfuerzo muy grande en esos años y sentía que ya no, o sea, lo había dado todo, que si no lo había conseguido, como que encima me volvieran como a tirar la pelota, que me faltaba fe, que no había puesto lo suficiente de mí y todas estas cosas, llegó como un punto en el cual ese combo me hizo decir, no, para, hay algo que no está funcionando, pero no tiene que ver conmigo. Un poco eso, más luego empezar a conocer a estas personas y en paralelo a quien hoy es mi pareja, que también empezó una relación ahí amorosa, real y linda. Bueno, todo eso empezó como a pujar. Eh, y volviendo a hoy, para mí terminó siendo mucho más sanante de lo que pensé, porque yo de esto hacía 10 años, más o menos un poquito más, que había pasado, y era algo como que yo lo tenía un poco en el olvido. Por momentos elaborado o trabajado en algunas cosas, pero bueno, un poco ya lejano. Y la realidad es que a raíz de todo esto, bueno, sentí como que volví como un poco a elaborar algunas cosas, a terminar de cerrar algunas cosas. De hecho, nada, me puse en contacto, me puse a rastrear de los chicos con los que había hecho grupo, de mi grupo. Sabía de la vida de algunos, pero de otros no, así que un poco me puse a buscar sus nombres completos porque de muchos no lo sabía, porque otra cosa que no nos dejaban a compartir los nombres, o sea, Ah, intentar ver si... Sí, 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 o sea, éramos bueno, numeritos, éramos números en exacto, todo esto. ¿no? Qué, Sí. No qué podías compartir ni situación, nombres, ¿no? ni redes sociales, ni teléfono, ni nada, entonces bueno, justo sobre el final, sí, en algún momento cuando ya estábamos más grandecitos, pudimos como compartir algunos Facebook y encontré un grupo donde estábamos todos y dije, uy, tengo los nombres, y entonces ahora me puse un poco a rastrear a ver en dónde andan algunos que los perdí, simplemente para ver cómo andan.
y sobre todo bueno, si nada, contactar con ellos puede sumar. Con algunos ya estoy hablando y ojalá que sí. Bueno, nada, estamos un poco en esa, digamos, ahora. Bien, bien. Ahí, Sí, sí, sí. Bonnie, ¿dejas querías preguntar algo? Levántate la mano. Sí, yo más o menos, bueno, agradezco a Nico nuevamente su testimonio porque en realidad deja súper claro lo que son estas terapias. Yo en particular no tenía mucho conocimiento de ellas, pero quiero hacer una consulta como medio como abogado del diablo de estas terapias. Estas terapias, por lo que veo, existen y son recurrentes o existen todavía, no en el marco como de Nico, que en realidad estaba en un barco de una fe, de una religión, donde, bueno, tenían ciertos principios y normas y por eso toda su gente o el grupo a los que ellos pertenecían les proponían este tipo de terapia. Pero si estas terapias existen, la gente va, me imagino, en forma voluntaria, son personas adultas, esa parte como que no existe hoy en día un tipo de terapia de conversión con todo lo abierto que está y, bueno, más masificado. No es como en una época que no fue lejana. Yo me crié con un tío que era gay y no lo supe hasta que tuve 24 años porque lo escondió toda su vida por la sociedad, por el contexto de ser médico en una sociedad rígida como es Chile. Eh, entonces, como que, no sé, no, pienso que quizás en esa época podría haber existido, pero en esta época hoy, no sé, ¿quién va? ¿Van voluntariamente? ¿Va gente mayor? ¿Va gente que...? Esa es mi pregunta. Nico, ¿querés decir algo al respecto? Eh, bueno, que existe todavía, sí, existe y más de lo que debería. Incluso si, bueno, salieron algunas en las noticias y demás, las notas, si buscan sin tener que hurgar demasiado en profundidad, van a ver porque está bastante disfrazado, pero como, no sé, conflicto de identidad o cosas de este estilo, pero bastante a la vista existe. Creo que es un combo, digo, por un lado hay les decía, hubo casos de menores de edad en donde obviamente que iban llevados por sus padres. Ahí tenés a veces un tema de que, bueno, si sos menor de edad y estás dentro de las reglas de tus padres y tus padres entienden que eso es de determinada manera, calencho. Y para los que en mi caso fuimos mayores de edad, bueno, entra todo el tema de coerción y de cuán voluntaria es la decisión de ir a un lugar en el cual prácticamente la otra opción es imposible de elegir, ¿no? O bueno, como un poco hablamos con Rodo el otro día, ¿no? Como la mujer que se queda al lado del marido, que la caga trompada, que ejerce todo tipo de violencia y que no puede, obviamente, cortar con eso, no como algo voluntario, sino como algo totalmente, digamos, Sí, claro. coercitivo. No es que uno dice voluntariamente te quedás al lado del golpeador, con eso no hacemos nada. Claro. Me parece que la clave está en la simetría, ¿no? Lo que hablábamos antes, fíjate en este caso, qué nivel de asimetría. Por eso destacaba esto, ¿no? De simetría, de imposición, de una versión de lo que es lo correcto, ¿no? Lo correcto que tiene consecuencias graves. ¿Por qué? Porque si no te vas al infierno, por ejemplo, porque si no, no vas a ser querido o no vas a ser aceptado en esta comunidad. Y de hecho, tengamos presente que mucha gente ha llevado esto de suicidio, ¿no? Y es una realidad. Y, y está esto presente. De forma, se disfraza bastante a veces también, ¿eh? Alguien decía ahí, creo que Sandra, que hay universidades ultracatólicas que están, enseñan en psicología que la homosexualidad es una desviación, una enfermedad. Hace poco hemos asistido a una nota donde alguien, justamente de una universidad, la Universidad FASTA, profesor de ahí, ha, eh, ha hecho declaraciones, decía, la homosexualidad es una enfermedad con unos datos absurdos, ¿no? El que es el biógrafo del presidente, este hombre Márquez, que motivó bastante movilización. Y también el testimonio valiente de Manuel Lozano, que bueno, lo habrán escuchado porque salió por todos lados y nos movilizó a todos muchísimo, ¿no? Y lo que significa cuando un psicólogo todos los días le mandaba un email diciéndole que era mejor que muera antes de ser gay, ¿no?
es terrible, ¿no? Hay grupos de Facebook, grupos de padres que están contra esta ideología de género. Hay un grupo llamado Manada, hace poco me llegó alguna información que trata de buscar incluso psicólogos afirmativos, que no sean afirmativos, perdón, ¿no? Entendiendo que psicólogos afirmativos somos aquellos que podemos dar lugar a que si alguien manifiesta dentro de una diversidad en el género o en la orientación sexual, bueno, a ver, indaguemos cuál es tu deseo y veamos por dónde circula el deseo y bueno, concretarlo en lo posible. Eh, Sí, Somos como psicólogos afirmativos, ¿no? claro. De la identidad no gay. Sí, hay un grupo que se llama Manada, Sí, Manada, nombre, ¿no? Eh, eh, por un hay, lado, estén atentos con que los chicos no se nos desvíen, ¿no? No salgan de la manada, ¿no? en resumiendo, digamos, Bonnie, podemos decir en realidad como tres cosas. Primero, que las terapias existen, por ahí no están con el nombre de terapias porque saben que con el nombre de terapias se exponen a lo que mencionábamos antes de la ley de salud mental, entonces no van a figurar como terapias de conversión, van a tener otro nombre. Segundo, que hay una asimetría de poder muy importante. Y un tercer factor, que es el tema de la pertenencia, ¿no? Que por ahí uno no se da cuenta hasta qué punto es importante para el ser humano, para todos nosotros, cada uno de nosotros, tener un grupo de pertenencia. Y que en esa necesidad, porque no es un deseo, es una necesidad, nosotros somos seres sociales antes de ser individuos, digamos, en esa necesidad de un grupo de pertenencia, por ahí aceptamos estas condiciones que nos imponen, ¿no? O sea, la simetría de poder le hace por el pastor o el psicólogo, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener un grupo de pertenencia, que es una necesidad real y que de alguna forma tenemos que tener un grupo de pertenencia. Por eso es tan difícil salir cuando no hay nadie con el cual vos te puedas de alguna forma apoyar, ¿no? Y Nico pudo salir cuando tuvo a alguien que le pudo dar otra mirada y poder abrir otro grupo de pertenencia, ¿no? Porque eh, eso es una necesidad del ser humano. Y no olvidarse esto, ¿no? Que por ahí estos grupos como FATSA que mencionaba Rodo, con Basta. este Nicolás Márquez que decía que los homosexuales somos enfermos, entre comillas, porque tenemos más tasas de ansiedad, esto y lo otro, pero sí, sí, eso es cierto, pero no por ser homosexuales o por ser trans o no binarios, sino por la discriminación y el hostigamiento a los cuales somos sometidos todo el tiempo. A ver, imagínense un heterosexual no tiene que dar explicaciones de nada, nadie le va a preguntar a un heterosexual desde cuándo sos hetero, vos fuiste abusado y por eso sos hetero o trans o lo que fuera, al colectivo LGTB ya se lo patologiza, se lo hostiga, se lo violenta, se lo fuerza a ser quien no es para ser aceptado. Entonces, todo esto se llama estrés de minoría, tiene ese nombre. Eso es lo que genera la mayor morbilidad psiquiátrica que incluso puede llevar al suicidio. Fer, Ujú. levantaste la mano, sí. Hay alguien primero, no sé si Sí, Ah, sí. Cintia, Sin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho este espacio. Perdón que no tengo la cámara porque tengo poca señal. No, quería mencionar brevemente que, bueno, yo vivo en la ciudad de Tandil y a raíz de este conversatorio me puse a buscar hoy si en Tandil había algún lugar que hicieran este horror. Se me dio por googlear, nunca se me había ocurrido pensar. Yo trabajo con infancias trans, pero nunca se me dio por pensar esto, sabía que existía, lo había visto en películas, lo había visto en documentales, pero... Y cuando me puse a googlear, terminé dando con una iglesia del Reino de Dios que está en pleno centro de la ciudad de Tandil, que tiene mucho movimiento, mucho dinero, hace congresos, eventos, eh,
yo creo que es más allá de algo, tiene que ver todo lo que estamos hablando, de buscar un grupo de pertenencia y demás, pero esto es una organización, me parece mucho más superior, tiene redes. Yo creo que en cada ciudad del país debe haber una iglesia de este tipo, que mueve mucho dinero, y tengo que aclarar esa parte porque hacen congresos, traen gente, tienen hasta un DJ, parece un boliche el lugar. Tiene un DJ, tiene mucha publicidad, redes sociales, se promocionan como el pastor y la pastora, que son hermanos, que me rememora mucho a algo muy conocido actual, político. Se promociona, y bueno, y está todo relacionado, obviamente. Y yo creo que ahora se sienten como más libres y más avalados de mostrar todo eso, como que tienen vía libre. Y yo pienso, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Yo no puedo asegurar que en ese lugar hacen eso, pero sí, lo que encontré como testimonios venía de ese lugar y de muchos otros lugares. ¿Qué puedo hacer yo desde mi espacio si alguien viene y me plantea, o si me entero que alguien está pasando por esa situación? Si no hay nada que me avale legalmente puntual como para que yo denuncie o aconseje a la persona para que... No sé qué se puede hacer, porque es una organización muy fuerte. Bueno, ahí Fernando, vos contestaste y te damos la palabra, porque justo me parece que calza. Justo. Aclaro que es Fer mi nombre. Es más cortito, más económico en letras. Este, no, yo igual no me gusta agarrar mucho la palabra porque acá el protagonista es Nico, que es quien vino a dar su palabra, pero sí quería sumar a esto que dijo María Edith, del estrés de minorías. También la falla que hay sobre las redes de contención primarias de las personas, porque nosotros siempre damos el ejemplo de que cuando un chico afro sufre una violencia o discriminación o bullying en la escuela, vuelve a su casa y su familia afro lo va a abrazar porque sabe lo que es esa violencia. Cuando una niña judía sufre una violencia así, vuelve a su casa y su familia judía la abraza porque sabe lo que es esa violencia. En cambio, nosotros, cuando sufrimos esa discriminación, mayoritariamente cuando volvemos a nuestras casas sufrimos más violencia porque no saben cómo abrazar esta cuestión, no porque nuestros padres sean odiantes, sino porque fueron construidos y instruidos en base a conocimientos que muestran la homosexualidad como la peste rosa, como un montón de cuestiones muy negativas y representaciones sociales muy estigmatizantes que hacen que tengan esta cuestión de repulsión y que en vez de abrazar la violencia que vivimos muchas veces nos la reprimen. Eh, y bueno, en base a esto que dijo recién Sin, decir que si bien estamos en un contexto muy desfavorable para la diversidad, no solamente por el hecho de que se estén cerrando organismos, recién en el chat hablaban del tema del cierre del INADI, que nosotros sabemos que el INADI no funcionaba como nosotros queríamos que funcione, pero la solución no es cerrarlo, la solución es mejorarlo. Nosotros sabemos que hay un montón de cosas por mejorar, pero bueno, nos sacan las pocas herramientas que teníamos. Nosotros desde la Federación Argentina LGBT tenemos un espacio de denuncias y tenemos un programa creado que es la Defensoría LGBT, que está creado entre la Federación Argentina LGBT con la Defensoría del Pueblo y pueden contar para acercar las denuncias, también para el acompañamiento, porque muchas veces también es generar esa revinculación de los vínculos primarios y ayudar a la persona, porque después la persona va a tener que tener su proceso de tiempo para poder tomar la decisión de poder hacer la denuncia, porque es como los delitos más graves, como la violación, que te rompen tanto la autoestima que no es que lo puedes denunciar y demás. Por eso también que el proyecto de ley que se está trabajando habla sobre la cuestión de la imprescriptibilidad de estos delitos para que la persona, una vez que ya se sienta preparada para hacer la denuncia, pueda hacerlo directamente. Así que bueno, ahí por el chat pasa el mail de la federación para que lo tengan por cualquier cosita. Gracias. Bien, buenísimo. Buenísimo tener esa información. Bueno, creo que llevamos más o menos el horario que tenemos previsto. Agradecerles a todos. No sé si Nico querés decir algo más. ¿Hay algo que
Ya que tanto tiempo tuviste que callar tus deseos, palabra, no te quiero callar ahora, decí todo lo que quieras. No, no, bueno, creo que se ha abordado mucho. Sí, me parece que está buenísimo que esto se siga visibilizando, que si un poco mi pedido es si a nivel sociedad, si conocen de alguien, familiar, amigo, cualquier persona que intuyen que puede estar relacionado a algún tipo de estas cosas, que se acerquen, que a veces, literal, tener a alguien que te haga de apoyo es la diferencia entre contarlo o no contarlo, entre poder salir antes de esto y a aliviar mucho sufrimiento, o sea, es muy importante. Como, bueno, un poco hoy conté mi historia, pero bueno, hay muchas otras historias que gente que no las van a poder contar porque no están vivas. Conozco también casos cercanos que tuvieron intentos de suicidios o temas de depresión y ansiedad muy fuerte, con lo cual el espectro es muy grande y sí les puedo decir de mi propia experiencia que a mí me ayudó mucho esto, con lo cual, bueno, todo lo que podamos favorecer, visibilizar, ayudar, creo que nada, mi deseo es este para que, bueno, un poco lo que voy a hablar con uno de estas personas con las que me estoy revinculando, es que si un poco de lo que muchos tuvimos que pasar y sufrir sirve para que las generaciones que vengan adelante no tengan que pasar o se les simplifique un poco, para mí va a haber valido la pena. Así que nada, un poco eso. Nico, tú eres counselor y tienes consultante, es decir, ¿te dedicas a eso también? ¿Sí? Sí, o sea, eh, trabajo como no docente en la universidad y además atiendo, sí, las dos cosas. Ujú, gracias. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, gente, les agradecemos a todos los que han contribuido con sus aportes, a todos los que han participado acá. Y bueno, creo que todos podemos contribuir en algún modo cuando escuchamos algo que nos resuena acá, con algo a corregir, algo que no se escucha, algo que le muestren al otro cómo se debe ser feliz, ¿no? ¿Eh? Bueno, todos podemos prestar nuestro oído y decir, che, estate atento, aunque sea, ¿no? Che, fíjate, busca a alguien que te ayude en tu subjetividad y no que te la aplaste. ¿Mm? Así que, gracias, Nico, por tu testimonio. Edith, Y ¿querés Gracias decir a yo, algo más? ustedes. yo quería hacer una última reflexión con estos 2 minutos que quedan, ¿no? Que retomando un poco lo que dijo Fer, de las familias, ¿no? Que por ahí vuelven les chiques que tienen una identidad de género diferente a la que les fue asignada al nacer o una orientación sexual no heterosexual y vuelven a las familias y en las familias son violentadas. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de las familias aman a sus hijos, pero fueron, como dijo Fer, construidos y socializados digamos, esos padres fueron socializados en la cis heterosexualidad, ¿no? Y es un trabajo muy importante para quienes acompañamos a las infancias, entender que eh, hay que tratar de revincular a esos padres, a tratar a esas familias de que entiendan de que no es una elección, digamos, la identidad de género ni la orientación sexual, sino que es una condición, es ser, es como ser alto o bajo, no sé, o rubio, o morocho, forma parte del ser y, y hacerles entender que la aceptación es el único camino para sus hijas, ¿no? Muchas veces en estos intentos es muy fuerte cuando te piden una terapia no afirmativa, que recién decía Sin, o que también refirió Rodolfo, porque también a nosotros nos preguntan si somos terapeutas no afirmantes. Y nosotros, no, a ver, nosotros acompañamos personas y vamos a afirmar la persona. Eh, pero Mm. por ahí no cerrar la puerta de entrada, sino decirle, bueno, ¿por qué en lo no afirmante? ¿Cuál es tu miedo? En general hay un miedo detrás de esos padres. No los disculpo, simplemente estoy tratando de entender que si son niños también necesitan esos padres y uno tiene que tratar de revincularlos, tiene que tratar de traer a la familia al mismo barco, ¿no? Y es súper difícil eso, pero no tenemos que perder ese objetivo de vista, ¿no?
de, de cuando te preguntan sin si sos no afirmante, bueno, en vez de decir, bueno, sí soy afirmante y cortar ahí la conversación, sino, bueno, reinterrogar, repreguntar, bueno, ¿qué es lo que es para vos no afirmante? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu temor? Porque si los padres pueden enunciar que hay un temor al rechazo, bueno, por ahí hay un temor desde el amor, de un amor mal entendido, pero hay un amor desde el cual trabajar, ¿no? Bueno, sin y ya cerramos, porque Sí, es sí, un- perdón, para no escribir tanto en el chat, pero en realidad me decía como que su hija decía que era trans y tenía miedo y no sabía para dónde recurrir y qué hacer. Estaba como asustada la persona que me escribió porque nunca vino a la consulta. Pero me dijo eso de método no afirmativo, pero a su vez también buscó ayuda. Y yo le dije que, porque dice que no se comportaba como de otro género. Y yo le expliqué que no tenía nada que ver eso, que era una vivencia interna. Bueno, lo que ya sabemos, le expliqué. Pero bueno, sí. pues no, a raíz de esta charla le volví a escribir a ver qué pasó, cómo está, si encontró ayuda. Digamos, sí, sí, hay que acompañar, obviamente. Más allá de lo que Sí, uno piense, yo la quería matar a la madre cuando me dijo eso, sí. pero no le dije nada, Hay, me quedé en el hay que molde. refrenar esos impulsos porque los tenemos, Sí, pero no son útiles, no son Claro, claro. estratégicos. Bueno, Bueno, no gente, sé si alguien, bueno, quiere agregar algo más. Vos, Nico, si no, desde ya. No, muchas gra- gracias a todos por haber No, estado. gracias a vos. Gracias a vos Gracias, por. muy y bueno como se ve todo. en el chat, todo el mundo quiere darte las gracias por tu testimonio, ¿no? Por dar testimonio, justamente, dar la cara para ponerle palabras, para poner cuerpo, para poner una imagen a algo que pasa y que a veces pensamos que pasa, y otra cosa es ver a quién le pasa, ¿no? Así que gracias por esto. Y éxitos en esto que puedes contribuir mucho, me parece, a muchas Ojalá. personas, ¿no? Desde tu profesión, ¿no? Desde la consultoría. Gente, hasta la próxima. ¿Mm? Muchas Bueno, gracias. nos estamos viendo. Nos estamos Adiós. viendo. Entonces, detenemos grabación.